Entonces, para esta semana, eh, dos temas, uno un poco breve que les quiero comentar hoy día, que es ahora, que es como un resumen o como cerrar un poco el tema de indexamiento, ¿ya? Y que trata sobre, hay que hacer un comentario sobre los espacios de alta dimensión. Alta dimensión, en realidad, ¿a qué nos referimos con eso? Para algunas, para algunos es mayor a 3, ya, es mayor a 3 dimensiones, ¿ya? Pero o mayor a 4 en general, digamos mayor a 10. Ya con 10 dimensiones ya se empiezan a ver los efectos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero y eso ya es suficiente, en realidad, como ya vieron los descriptores, cuando uno calcula, trata de describir imágenes, en realidad uno está hablando de dimensión 100, ahí ya pasan todos estos efectos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y a qué efectos me refiero? Es que, primero que falla la intuición geométrica, nos cuesta entender qué es lo que pasa en 100 dimensiones, porque nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿ya? O 4 no más. ¿Ya? Entonces cuesta un poco entender la geometría. ¿Ya? Y para hacer eso es que por aquí hay que mostrar un poco qué es lo que sucede con la geometría. ¿Ya? Y que, así como en resumidas cuentas, lo que sucede es que todo en alta dimensión, todos los índices empiezan a fallar. ¿Ya? Y tiene un efecto conocido que se llama la maldición de la dimensionalidad. Ya este es como un efecto bien conocido. Y esencialmente dice que cuando estamos con vectores de alta dimensionalidad, eh, todo empieza a fallar. Ya todo se hace difícil, en realidad todo se iguala, la distancia entre los vectores se hace la misma. ¿Ya? Y eso hace que los vectores se hacen indistinguibles entre sí. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a tratar de abordar un poco a qué se refiere con eso. ¿Ya? Y de hecho, así como el resumen o el spoiler, es que más que alta dimensionalidad, el efecto, diría que este no es el efecto de la dimensionalidad misma, sino que es la uniformidad. ¿Ya? Uniformidad. ¿Ya? Ya ese es como el spoiler que ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Ya? Primero, un poco de geometría de en alta dimensión. ¿Ya? Aquí está este ejemplo que dice que si tengo esto un cubo unitario, y hago una bola de consulta y quiero traer todos los vectores que están aquí. ¿Ya? Entonces uno dice, claro, en esa bola de consulta dice traiga a partir de la consulta que está acá al centro todos los objetos que están a distancia R. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí para que se vea esto es que decimos todos los objetos que están a distancia, eh, si mal no recuerdo, aquí dice 05, 03. ¿Ya? Entonces si esto está en el 03, 03, y decimos que era una bola de consulta de distancia 07, es decir, va a tocar, seguro que toca todas las caras, y el otro está pero a 0,5, entonces el punto central está en 0,5, 0,5, y uno está en 0,3, 0,3, es decir, está a una distancia, está cerca, ¿ok? Y uno dice, traigo todos los objetos, seguro que me voy a traer el objeto central, ya seguro que dentro de la respuesta va a estar C, ¿ya? ¿Ya? Y eso es claro en dos dimensiones, pero cuando estamos hablando de más dimensiones, ya, espero que se vea ahí que si es que ahora esto es un cubo, se lo hacemos en tres dimensiones, y este objeto está en la mitad, en el centro del cubo, digamos, ahí tendría que estar ya ahí. ¿Ya? Me falta un eje, para atrás. ¿Ya? Ya, y este es el punto C, el central, eh, y ahora este está en el 030303. Ahora la distancia entre P y C aumentó, ya ahí está un poco más lejos. ¿Ya? ¿Ya? Pero sigue estando, si ahora hacemos una esfera, sigue estando dentro de la esfera, sigue tocando todas las caras y sale C. ¿Ya? Ya, lo que es curioso es que, si es que ahora hacemos este mismo efecto, pero ahora estamos en dimensión 16, y ahora esto está, el punto central está en el centro, y el otro está en 030303, pero en las 16 dimensiones. Entonces, esta misma bola de consulta de radio 07, ahora ya el punto central está afuera. Ya la distancia, bueno, euclidiana, en este caso,
entre el punto C y el P es 0,8. Es decir, está lejos. Está lejos el punto que está como a distancia 0,2 solamente, pero en todas las coordenadas. Ese 0,2 en todas las coordenadas hace que esté muy lejos, mucho más lejos que todas las caras que todas las caras del cubo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a este pequeño gap que ven aquí, se hace muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque varía en todas las coordenadas. Y cuando estamos hablando de muchas dimensiones, una pequeña variación en todas las coordenadas hace que este estaba muy lejos. ¿Ya? Ya, ok, ya quizás no es muy decidor este ejemplo, pero sí me interesa que vean este efecto de las diagonales, ¿ya? Porque esa es como la base de empezar a ver qué es lo que sucede aquí voy a adelantar un poco acá. ¿Ya? Ahora, otro efecto que no sé si se entendió lo anterior, a ver, pero no sé si se entendió qué quería decir con esto. ¿Se entendió algo? ¿No? Está muy raro. Según yo sí, o sea, lo que yo entendí, ¿Mm? o sea, como que en términos generales, si yo tuviese como, no sé, pues n dimensiones, Ujú, si yo subo, como que si esas n dimensiones tienden a infinito, y si yo ujú, subo como un epsilon cada n ujú, dimensión, ujú. como que al final la distancia es infinita entre dos puntos. Exactamente, ¿cierto? Entonces los objetos empiezan a ser súper lejanos entre sí. Ok, quizás es como razonable, ¿cierto? Si estamos en n dimensiones y n tiene infinito, los objetos empiezan a estar muy lejos, ¿ya? Pero un poco más que eso, o sea, ya, ok, ese es el comentario de este ejemplo. Ya, bien. Ya, ahora, este otro ejemplo. Supongamos que ahora estamos en un cubo, y ahora vamos a tomar un 10%, del 0,9 al día, que hay un 10%, y acá hay un 10%, de acá hay un 10%, de acá hay un 10%. ¿Ya? Es decir, vamos a tomar, en realidad interesa el área, me interesa que veamos el área de la zona central, que vale 0,8 por 0,8. ¿Ya? El área de esto, el área del cubo, como este es un cubo unitario largo 1, el área total, eh, el, el área, el área total es 1, del cubo, área total del cubo. Es 1, ¿cierto? Porque es 1 por 1 por 1. ¿Ya? ¿Cuál es el área del centro? De este cuadrado blanco de ahí. Mm, 0,81 creo, o 0,8. 0,64, ¿no? Exactamente. Exactamente, 0,64. Es decir, el 0,8 por 8. ¿Ya? Entonces, el área el área del cubo blanco, que está al centro, es 0,64, en la mayoría, ¿cierto? Bueno, y el resto, uno menos eso, sería 36. Y fuera es 36%. Ya, ok. Ya. Entonces partimos con que en el centro está todo el volumen. ¿Qué pasa ahora si hacemos este mismo ejemplo, pero ahora en 3 dimensiones? ¿Ya? ¿Cuál es el área? Ahora son 3 dimensiones. El área del cubo sigue siendo 1. Ya, ahora, ¿cuál es el área del cubo central? Y aquí vamos a hacer matemáticas avanzadas. Ya, vamos a decir 0,64 por 0,8 por 0,8 por 0,8. 0,51. ¿Ya? El área del blanco, este cubo central, es 0, uy, 51. 51, sí. Es decir, y el área del borde es 0,49. O es casi la mitad. ¿Ya? Entonces, eh, ya, y ahora, no sé si se ve para dónde va esto. Y ahora, ¿qué pasa si ahora lo hacemos esto, pero en 10 dimensiones? ¿Ya? De hecho, en 10 dimensiones. ¿Cuánto sería bueno, aquí mi calculadora está un poco. ¿Cuánto sería en 10 dimensiones? Aquí voy a tener que. ¿Cuánto sería ahora? Ahora hagamos el ejemplo, pero en O 10 sea, dimensiones.
0,8 la 10. ¿cierto? ¿Y cuánto será eso? 0,8 elevado a 10. 0,10. 0,1. Entonces ahora voy a borrar esto. ¿Para dónde va esto? ¿Qué quiero decir con esto? No. Este cubo central, en 10 dimensiones, o sea, en 10 dimensiones el cubo, el área es 1. Es 1 en 10 dimensiones. Pero en 10 dimensiones, el centro es un 10%. El área es 0,1. El área es 0,1. Y todo el borde es el 90%. En 10 dimensiones solamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando estamos en alta dimensión y estamos haciendo estos cubos, todo, todo el volumen del cubo está pegado a las caras. ¿Ya? El centro del cubo es como que desaparece el centro. ¿Ya? Aquí está, en este gráfico, ahí está, por aquí estamos en dimensión 10. Eso que vimos. Ya, ese debe ser como 90%. El del borde. Aquí el 90%, ¿cierto? Y si vamos a dimensión 30 ya es el 99%. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, esto es simple. A ver, quizás tendría que... Este ejemplo está hablando directamente de un tipo de índice que vimos al inicio, que es el R3. A ver, se lo voy a mostrar el R3, el grafiquito. Recuerden, el R3 era este. El R3 era este, donde son MBRs, rectángulos que van englobando el datos, ¿ya? Y que se ajustan a los datos, rectángulos. Ya, estos rectángulos, ahí. Ahora, estos rectángulos tenemos que saber que esto es en 2 dimensiones, es poco, pero en alta dimensión, estos rectángulos empiezan a hacer, todo el volumen de estos rectángulos está en esta zona de acá, en los bordes. ¿Ya? Y y en los otros cubos también es como que son gigantes, pero en el borde y en el centro no hay nada. De hecho, todos los datos empiezan a estar pegados a los bordes. Aquí hay muchos, aquí ven que, claro, en cada borde hay un dato, por definición de una MBR, y hay varios al centro. ¿Ya? Ya, en alta dimensión eso ya no empieza a suceder. Empieza a suceder que están todos en los bordes. ¿Ya? Ya, espero que será eso. ¿Qué significa eso? Que un cubo, o cuando si nosotros definimos un rango, todo empieza a estar en la orilla, y todo empieza a estar en lejos del centro. ¿Ya? ¿Ya? Y en particular, ¿ya? Me creen eso primero, ¿cierto? ¿Ya? Todo empieza a estar si estamos en un punto, y si vamos a hacer una bola de consulta, de hecho empieza a hacerse, para las consultas se empieza a hacer curioso el efecto. Si hago una bola de consulta y digo, dame todo lo que está alrededor, mira, que esto se empieza, el alrededor es justo capturar el centro. Y ahí no hay nada. ¿Ya? Y de hecho está todo lejos del centro. ¿Ya? Quizás esto se empieza a ver, ahora para yendo a las bolas de consulta, veamos aquí, ¿cuál es el volumen el volumen perdón, el volumen de la esfera? ¿Ya? Que de hecho esta es la parte crucial. Bueno, el volumen del cubo de lado A es A elevado a D. En realidad a nosotros nos interesa A igual 1, digamos, para fijar un poco los números. Así que el volumen del cubo en D dimensiones es 1. Y aun cuando D tiende a infinito, sigue siendo 1. ¿Ya? Ya, ahora, ¿cuánto es el área de la esfera de radio D? Es decir, vamos a tomar el cubo. Vamos a tomar el cubo y de hecho hagámoslo de radio D para que estamos tomando el área del cubo versus con otro color el área y le hagámoslo de radio D porque se ve que es harto más grande. ¿Ya?
Entonces estamos calculando el área pero de la esfera, ¿ya? Porque esto, claro, en tres dimensiones esto va a ser, digámoslo así, el área de la esfera versus el área del cubo. Esto es lo que me interesa estudiar cuando, cuando D, cuando D tiende a infinito. ¿Qué pasa con esta relación? Primero tenemos que ver esta es la pregunta. Cuando D tiende a infinito. El área del cubo es simple, ahí está. El área de la esfera ya no es tan simple, pero digamos esto de acá. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Pi r cuadrado, después 4 tercios pi r cubo. ¿Ya? Y después cómo continúa eso, la verdad es que es una demostración más o menos difícil. Alguna vez se puede ver por ahí. Es un ejercicio, de hecho, de matemáticas que esencialmente se calcula en forma recursiva, ¿ya? Y finalmente uno llega a esta fórmula. De hecho, para D está definido para D con una cosa que se llama función gamma, se llama esto, que es la extensión de lo que se llama del factorial. Para números, el factorial se recuerda que es n por n menos 1 por n menos 2, pero eso se define para números enteros, ¿ya? Y la función gamma es la generalización que puede ser para, por ejemplo, definir 1,5 factorial, ¿ya? De, eh, Y es una fórmula, esencialmente lo que me interesa es que vean que en realidad, para no complicarnos, supongamos que D es par, ya cosa que nos dé esta fórmula. Este D, dijimos R igual 1, así que la pregunta es esta. ¿Cómo, cómo se relaciona eh, el área del cubo es esto acá, es pi por D medios dividido en D medios factorial? Bueno, dividido en el área del cubo es 1. ¿Ya? Entonces nos interesa esta relación cuando D tiende a infinito. ¿Qué es más grande? ¿Pi elevado de medio o de medio factorial? Lo de abajo. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Es notoriamente más grande porque estos de medio... hagamos quizá el medio se complica, digamos, pi a la n dividido en n factorial, ¿cierto? Pi es una constante, 3,1, ¿cierto? Así que 3,1 por 3,1 por 3,1 n veces es claramente más chico que, o sea, 10 veces, digamos, es claramente más chico que 10 por 9 por 8 por 7, porque todos los números son más grandes, excepto quizá el último, ¿cierto? Los dos últimos. Notoriamente más grande, y entonces dice que el área va a cero. Bueno, la demostración de que esto va a cero no es tan obvia, y ahí hay una fórmula, y ahí hay unas aproximaciones, y todo un tema. Pero esencialmente el punto, yo creo que el volumen de la esfera, vean, y de esta esfera, que es evidentemente más grande en 2 y 3 dimensiones, después en alta dimensión no existe. Es como que se va a cero, es cero comparado con el cubo, con el cubo del mismo radio. Ya, eso sí que hace que, no sé es como el mismo efecto que estábamos viendo acá. ¿No? El mismo efecto. Ahora si hacemos bolas de consulta, las bolas de consulta se empiezan a hacer insignificantes. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando uno quiere dame los vectores que están a distancia 0,5, ese 0,5 en alta dimensión se vuelve insignificante, hay que ir andando. Hay que ir andando, porque si nos quedamos pegados a 0,5 y las dimensiones de los vectores son más grandes, tiramos vectores de dimensión 20 y con 0,5 traíamos elementos, ¿cierto? Pero ahora estamos en dimensión 100, el 0,5 ya queda chico, ¿cierto? Porque ya no trae nada. Igual es como medio intuitivo lo que está pasando. El efecto lo que hace es que las bolas de consulta nosotros tenemos que empezar a aumentar el rango, el radio, para atraer objetos.
Los objetos se alejan. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando en realidad? Es que los vectores en dos dimensiones tienden a estar... eh, ver aquí está la consulta, los vectores en dos dimensiones, hay algunos cerca y unos que están lejos. ¿Ya? En alta dimensión, los vectores tienden, bueno, esto sacado de este paper, que es bien interesante, donde hacen estas discusiones. eh, eh, el, Supongamos que los vectores tienden a estar como a una distancia promedio todos de la consulta. ¿Ya? Es como que acá hay una distancia promedio. Todos los vectores están como a una distancia promedio, un poquito más, un poquito menos. ¿Ya? Es como que los vectores empiezan a alejarse, pero todos a la misma distancia, y el vecino más cercano usualmente empieza a ser, en este caso es aquí dicen que esto como punto de referencia, supongamos que este es el círculo, ya, pero este no es del dataset, es solo un punto de referencia. El vecino más cercano es este de acá, pero por poco, y no es mucho más lejos que el de acá. ¿Ya? Y las decisiones del vecino más cercano se empiezan a hacer súper difíciles. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho la demostración de esto empieza a trabajar un poco matemáticamente y supongamos que tenemos un dataset de vectores uniformemente distribuidos. Asumen datos random, aleatorios. ¿Ya? Y empiezan a calcular en un dataset de vectores random y tenemos un vector de consulta random también, y calculemos la distancia del mínimo y del más cercano y la distancia del más lejano. ¿Ya? La relación entre la distancia del más cercano al más lejano en datos aleatorios. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho empiezan a ver cuál es la probabilidad de... De hecho lo que ven es que la distancia del mínimo más un épsilon empieza a ser muy parecida al máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la distancia del mínimo se empieza a alejar, pero no se empieza a alejar infinitamente, estamos dentro de datos del cubo, y por tanto todo tiende a una constante. ¿Ya? Todos los vectores están a la misma distancia. ¿Ya? Esa es lo dije acá. Los vectores, todos, están a una misma distancia. Una misma distancia. ¿Ya? ¿Ya? Y esto lo demuestran aquí matemáticamente. ¿Ya? Y esto son las malas noticias. ¿Ya? ¿Una pregunta? Profe, esa como que demostración tiene que ver algo como teoría más central del límite. Exactamente. Ah, Exactamente. ¿Ya? Y lo que, de hecho, porque dime. Sí, de es como hecho, eso, como que si yo tomo así como que tengo una distribución y voy tomando como muestras, como que mientras saco muestras como de tamaño más grande y más muestras, como que eso tiende como, por así decirlo, como una normal que tiene como... O sea que si tomo todos los datos como que me debería dar la media. O sea, como todas las ya, muestras, como... sí, pero lo que es un poco más fuerte que lo que dices, claro, todos los datos están como una media, pero peor aún, todos los datos empiezan a acercarse a esa media. Los datos empiezan a estar iguales a Ah, esa claro, media. porque sería como más probable que... O sea, sería más probable que... Como... Ah, ya entiendo. De- claro, esencialmente lo que estamos diciendo es que usualmente si uno tiene, vamos a seguir pegados, digamos, en el cubo unitario, entonces todas las dimensiones dicen 0,1, 0,05, 0,9, 0,8, etcétera. ¿Ya? Y ahora tenemos un vector de consulta, pero y aquí voy a sacar otro random. 0,7, 0,2, 0,1, 0,8, etcétera. ¿Ya? Y tengo un vector de consulta y que también es random, 0,5, 0,2, 0,7, etcétera. ¿Ya? La distancia entre todos estos tres vectores va a ser la misma. Si es que son vectores aleatorios, bueno, por supuesto no idénticas, pero la distancia si este es el x1, este es el x2, o este es y, la distancia de q a x es muy parecida a la distancia de q a y.
Claro, pero o sea, como que eso tiene sentido como en altas dimensiones, porque en bajas dimensiones es como más probable tener como un vector 1-1, o sea, Exactamente. como 1-1, pero no sé si el vector es de 100 dimensiones, tengo un vector como no sé, pues 000 súper raro. Exactamente, exactamente, ¿cierto? Todos empiezan como son estas dimensiones, en algunos son un poco altos, un poco bajos. Bueno, están un poco arriba, es muy raro que tenga, como bien dice, puro 0000 y justo otro vector puro 111 y están lejos. ¿Ya? La verdad es que siempre van a estar entre 0 y 5. ¿Ya? Claro, ¿Ya? Y cuando tenemos altas dimensiones, esencialmente todos los vectores son en distancia, como en distancia estamos considerando todas las dimensiones, están a la distancia promedio. ¿Ya? ¿Ya? Eso, mira que ese es el concepto es clave para claro. entender esto. Todos Porque los... o sea, como que la distancia al final podría ser como, por así decirlo, una media, pues. Entonces, si yo tomo un muestreo de muchos datos, como que, como que la media siempre va a tener como una media real, por así decirlo. Así es. Cuando el muestreo es grande, pues. Pero cuando el muestreo es chico, como que si puedo sacar dos datos justo, como son solamente dos datos, me puede dar una media súper rara, comparada con la media real. Claro, exactamente, exactamente. Y claro, con un par de datos, hoy justo están bien lejos y uno encuentra datos cercanos, datos lejanos, un vecino más cercano, súper bueno comparado con el resto. Pero con datos grandes, en alta dimensión, no hay cercanos. Tampoco lejanos, o sea, o todos son lejanos en realidad. ¿Ya? Ya, eso es el concepto clave que hay que conocer. Ya, pero este efecto se da y se puede demostrar matemáticamente. De hecho, aquí en el paper lo demuestra matemáticamente, ahí como decías, para eso el teorema central del límite se da y se puede demostrar con datos uniformemente distribuidos. De hecho, se habla de distribuciones I y D. Independent, se me olvidó la otra ahí, ya, y distribution, las I y D, que esencialmente son datos uniformes en cada una de las coordenadas. Ya, ahí está. Entonces, esencialmente eso nos da dos conclusiones. Primero, de hecho en el paper, aquí en el paper lo que trabajan es que dice, todos los índices van a fallar matemáticamente con datos con columnas independientes y no me acuerdo, de distribuciones uniformes, ya esencialmente con un random de 0 a 1 en cada una de las coordenadas. Eso no tiene sentido de indexarse, de crearle un índice porque eso no va a funcionar. ¿Ya? De hecho, aquí tengo un pequeño ejemplo que lo estaba probando, aquí ya lo voy a, hagámoslo, claro. Vamos a tomar datos random. ¿Ya? Aquí tengo un generador de números random con un país, uno dice random y le da cuántas dimensiones quiero. Lo voy a imprimir acá. Print dataset R y print dataset Q. ¿Ya? Ahí tengo vectores de dimensión, 50.000 vectores de dimensión 128. ¿Ya? Y 500 vectores de consulta de dimensión 128, todos random. ¿Ya? De 0 a 1, que es todo por defecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer un índice sobre estos datos? Y quiero consultar, quiero buscar. Por ejemplo, de hecho, esto era súper usado en los primeros papers de indexamiento, probaban que también podía indexar datos, como no tenían dataset, dijo ya para no ser arbitrario y girar un dataset, voy a inventar un dataset al azar y veamos cómo funcionan los índices. ¿Ya? Resulta ser que aquí estoy reusando el código que hemos hecho antes para indexar, y aquí vamos a hacer una escala lineal con PyFlan, que busca el vecino más cercano para cada consulta. Y como son, ¿cuánto eran? 500 consultas en 50.000 vectores. ¿Ya? Y eso se demoró 2 segundos y obtuvo lo que tiene que obtener. ¿Ya? No lo vamos a mirar. ¿Ya? Y ahora vamos a usar el KD-tree. En construir se demoró 0,8 segundos y ahora vamos a hacer la búsqueda del vecino más cercano. ¿Ya? Es decir, para cada uno de los 500 vectores traigamos su más cercano, pero usando el índice. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí esto de valor búsqueda compara el resultado, bueno, aquí está este código, compara el resultado del scan lineal con lo que retornó el índice, a ver qué tan igual es. Y tiene precisión 100%, o sea, obtiene los mismos vectores, se demoró 4 segundos, 7. ¿Ya? De 2,2 se demoró 4. ¿Ya? Y esto ya habla mal, ¿cierto? El índice, pero ojo, está el scan lineal.
¿ya? Esto está retornando, la búsqueda con el índice se demora más en el scan pero nosotros, bueno, usted lo tiene que evaluar la tarea, podemos hacer búsquedas aproximadas cambiándole el número de hojas visitadas, ¿ya? Y de hecho el número de hojas como que aquí igual se va aproximando y uno puede sacar un 67% de las mismas respuestas en un segundo y medio, ¿ya? Y después en 8 segundos saca el 100%. Y esto está un poco grande, digamos, 2. ¿No? ¿No? Es que al menos en este ejemplo, el índice, claro, uno podría ir más rápido, podría demorarme la mitad del tiempo y sacar la mitad de las consultas buenas, ¿no? Espero que vean que no es ni parecido cuando hablábamos de los indexamientos en las semanas anteriores. En las semanas anteriores podíamos hacer el 90% de las búsquedas correctas en un 5% del tiempo, ¿ya? Porque eran datos reales, ¿ya? Con datos random, mm, uno puede ir más rápido y obtener respuestas correctas, pero la verdad es que como que la ganancia no es maravillosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque son datos uniformes. Espero que vean esto. Y además, bueno, el mensaje tienen una tarea, y la tarea es esencialmente hacer esto sobre 2 datasets que yo les voy a pasar, ¿ya? Que lo que dice es que saqué descriptores de datos, ¿ya? Ya el mensaje aquí es fácil, es como bien cómodo generar datos al azar y probar, ¿ya? Pero eso no tiene sentido. ¿Ya? Van a obtener, de hecho, bueno, aquí usé un árbol, pero si cambiamos al otro árbol, seguro que se obtiene lo mismo. Aquí dice Camins, era el otro árbol, Camins Tree. Seguro 2 segundos y... ah, no, pero este no se llama tree, este se llama branching. Con branching 5, digamos. Y se demora 1 segundo y ahora veamos cómo le va con... A ver, lo voy a duplicar para no borrar eso de... Ya, pero aquí está usando... Ah, por aquí ese tribu está usando el otro, el Camins Tree de branching 5. Ah, y aquí podemos ver cómo va con el... Terminó. Ahí vean que el scan lineal sigue demorándose, bueno, 2 segundos, sin índice. Y aquí el Camins Tree es, a ver, pues, harto más lento, ¿no? Claro, 60% correcto en 1,8. Aquí tenía un 60 en 1,5. Ya, un poco más lento, pero esencialmente como muy parecido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están haciendo agrupaciones de vectores para ir más rápido y consultar y sacar el vecino más cercano más rápido, pero los datos están uniformemente distribuidos. Ya esto no va a funcionar. ¿Ya? Y si le gana a uno, o sea, siempre uno le va a ganar al otro, pero es detalles. ¿Ya? La verdad es que no pasa nada. ¿Ya? 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 ¿Me creen eso? ¿Me creen lo que está pasando? ¿Ya? Que no hay que usar datos aleatorios para probar un índice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? De hecho, hay 2 razones de por qué no tienen que probar un índice con datos aleatorios. ¿Ya? Una es porque no tiene sentido, no se puede. ¿Ya? Eh, eh, Se puede, igual uno puede obtener alguna mejora como se ve acá, eh, pero la verdad es que esto es porque, claro, se puede ir obteniendo un poco de mejoras, pero la verdad es que esto no tiene sentido. Mm, no se va a lograr nada muy bueno indexando datos aleatorios, ¿ya? Y porque seguro fallará, como dice acá, ¿ya? Y lo otro es porque los datos reales no son aleatorios, ¿ya? Ni aleatorios ni uniformes, ¿ya? De hecho, esa es la gracia de los datos reales, que no son aleatorios, ¿ya? En los datos aleatorios hay grupos, hay algunos más cercanos que otros, ¿ya? Y por tanto, probar un índice en datos aleatorios no es realista, ¿ya? Entonces hay que ver que también explota el índice los grupos dentro de los datos reales, ¿ya? Y en datos uniformes no hay grupos, ¿ya? Así, están uniformemente distribuidos, entonces el índice no puede hacer nada. De hecho, se parece un poco a
Me acuerdo hace años, no sé si lo está haciendo ahora, había un curso que se llamaba compresión de texto. ¿Lo han visto ustedes en el catálogo? ¿Existe o no? Creo no, no lo he visto. ¿No? Ya, bueno, que lo hacía Gonzalo Navarro, pero parece que después lo está haciendo un alumno de él. Ya, bueno, el dato, compresión de texto esencialmente es estudiar los algoritmos de compresión de como el zip o el 7Z. De hecho el 7Z es como el mismo, de lo que entendí es como el mismo zip pero con unos parámetros más grandes, ya como más buffers para comprimir. Ya, eh, no sé, todos los algoritmos de compresión se estudian y un algoritmo de compresión no puede comprimir texto aleatorio. Si uno genera caracteres al azar y uno intenta comprimir eso, de hecho el texto comprimido queda más largo que el texto al azar. ¿Ya? Porque esencialmente lo que hace un algoritmo de compresión de texto es tomar las letras repetidas e irlas reemplazando por caracteres nuevos y ahí va por un carácter. Entonces, si hay, digamos, por ejemplo, si en un texto aparece mucho una palabra, esa palabra la reemplazo por un bit solamente. Ya, un bit especial que representa esa palabra y después cuando voy reconstruyendo reemplazo ese bit por esta palabra y ahí cumplimos. ¿Ya? Entonces, cuando no hay patrones comunes, cuando son datos uniformemente aleatorios, el algoritmo de compresión no encuentra patrones para ahorrarse bits. ¿Ya? Y va peor. ¿Ya? Y de hecho, es el mismo efecto en indexamiento de vectores. Si los vectores están uniformemente distribuidos, el índice no tiene de dónde agarrarse para ganar tiempo. ¿Ya? Así que, ¿ya? Bueno, eso espero que vean que son las dos razones. ¿Ya? No tiene sentido usar un índice porque no se puede. El índice no va a tener de dónde ahorrar tiempo. Ningún índice va a tener de dónde ahorrar tiempo. Y lo otro es porque los datos no son datos reales, no son así. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, aquí, aumentando la discusión, los datos reales tienen clúster y acá hay un concepto que tenemos que hablarlo ahora, se llama los manifolds. Un manifold es un subespacio de menor dimensión en uno de alta dimensión. ¿Ya? Cuando los espacios son de alta dimensión, eh, o sea, los datos reales en realidad están en grupos y clústeres. De hecho, un manifold interesante, supongamos que tenemos vectores de dos dimensiones y decimos, pero los vamos a normalizar, datos normalizados. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá y supongamos que son tres dimensiones. Cuando decimos que todos los vectores son random, pero los vamos a normalizar, esencialmente normalizar dice que los vectores van a estar en esta esfera de radio 1. ¿Y cómo se normalizan? ¿Cierto? Supongamos que uno tiene vectores cualesquiera, 0,8 y 0,9, ¿ya? Y los dividimos, esto es un vector X, y ahora vamos a hacer el vector X dividido por su norma. Y nos va a quedar un vector, pero que se va a achicar un poco en su largo. eh, A ver, pero ¿cuál es la norma de este vector? 0,7 por 0,7. M más, tiene M más este. M más. Ya. 0,60. A ver, no puedo sale así. 0,49 más 0,64 más 0,81 raíz cuadrada. Raíz cuadrada. 1,3. Ya, entonces ahora hacemos todo esto. Entonces el largo de este vector es 1,3. Entonces este era un vector que supongamos que este vector estaba como por acá. Y cuando decimos lo voy a normalizar, ahora me va a quedar esto, pero 0,7 dividido en 1,3. 1,4 más bien. Entonces aquí decimos la norma de esto es 1,4. Y ahora esto va a ser 1,4, 0,8 dividido en 1,4, 0,9 dividido en 1,4. Y ahora este vector, que es el nuevo vector, esencialmente lo que estamos haciendo, estamos llevándolo, proyectándolo a esta esfera. Ahora tiene largo 1. La esfera, ahora el espacio de este verde, es un espacio que si bien está en las tres dimensiones, en los vectores nosotros necesitamos dos dimensiones, la tercera está, ahora, perdón, de esto de acá, la dimensión 1 está random, la dimensión 2 está random, la dimensión 3 es dependiente de las otras dos.
podemos deducir la tercera dimensión en función de los dos, cuando estamos normalizando vectores. ¿Ya? Ya, ahora, aquí, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si los vectores están dentro de esto, están dentro de una esfera, y uno dice son vectores de 3 dimensiones, la verdad es que los vectores no son de 3 dimensiones. No son de 3 dimensiones independientes, son de solo 2 dimensiones. La tercera está dependiente. La tercera es predecible. ¿Ya? Eso nos dice que mi dataset de vectores que está, digamos, que está dentro de esta esfera acá, los datos de la esfera viven en un espacio de menor dimensión, en un subespacio. Dimensión. En un subespacio, de hecho, es como un plano, ¿cierto? Ahí se ve que son 2 dimensiones. En realidad tiene 2 dimensiones libres, son como uniformemente aleatorios, pero en el plano, pero están dentro de una esfera. ¿Ya? Esto de acá es un manifold. Un manifold es un subespacio de menor dimensión dentro de un espacio de mayor dimensión. De hecho, esto de acá es como un plano. ¿Ya? ¿Cómo se define un manifold o cómo se puede uno ir probando esto? Es que si uno tiene un vector y uno ve su vecindad, para la vecindad del vector, da un vector, su vecindad está en un plano. ¿Ya? Él no ve los datos, los datasets, en realidad alrededor de un punto no están en 3 dimensiones, están en 2 dimensiones. ¿Se entiende esto de los manifolds? ¿Qué es un manifold? Podría, Creo que se entiende. Estoy procesándolo. Un manifold es un espacio de menor dimensión dentro de uno de alta dimensión. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que cuando tenemos datos de alta dimensión uniformemente distribuidos, no hay manifolds, porque están todos al azar. Pero en los datos reales, cuando hay grupos, esencialmente lo que uno está diciendo es que hay dependencias entre las dimensiones, ¿sí? Y que los datos en realidad no son de esa dimensión tan alta, uniformemente distribuida, sino que son subespacios pequeños, ¿ya? O quizás se ve digamos, en 2 dimensiones. Si los datos están, o supongamos que están en 3 dimensiones, pero los datos están todos aquí, son todos en esta zona de acá. Esto es un manifold de dimensión 1 dentro del espacio de dimensión 3, ¿ya? Porque todos los datos están dentro de una recta. Por muy curva que sea, los datos siguen una línea, ¿ya? Entonces, si uno ve pequeños subespacios, en los subespacios estos son de una dimensión. Entonces estos datos son súper indexables porque unos permiten predecir a los otros, ¿ya? Yo diría que el concepto que vean, esto se llama manifold. Los manifold, el manifold es una definición matemática de topología y como súper abstracta, ¿ya? Pero en la práctica lo que están tratando de decir es esto: los datos, una espiral, por ejemplo. Si los datos están en espiral así, por muy que estemos en 3 dimensiones y los datos están en 3 dimensiones, en realidad, y sumamos que mi dataset sigue esta forma, mi dataset de vectores, en el espiral, entonces se ve que los datos son de 3 dimensiones porque están en una espiral. En realidad es un espacio de una dimensión, es una recta. No, pero no una recta, es una línea. Es un espacio de una dimensión embebido dentro de un espacio de 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un manifold. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Ya? Aquí, ¿por qué quiero que entiendan esto? Es que el manifold es lo que uno está buscando en los datos, ¿ya? O lo que los índices buscan en los datos, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, por mucho que uno diga vectores de dimensión 128, de hecho, para la tarea, ¿le publiqué el dataset? Me parece que sí. Sí, está publicado, ¿ya? Para la tarea, le publiqué, usted va a tener que analizar la performance de distintos índices, y le publiqué unos datasets para que prueben, ¿ya? Estos datasets son de dimensión 128.
¿ya? Pero, y hay otro de dimensión 4000, ¿ya? Uno bien grande, de dimensión bien alta, ¿ya? Y lo que espero que vean ahí es que el, el- los de dimensión 128, los índices van a ir súper rápido, y de dimensión 4096 también los índices van a ir rápido. ¿Por qué? Porque no son, son datos reales, y entonces hay relación entre ellos, y en realidad los datos, por mucho que digan dimensión 4000, la verdad es que internamente están en un manifold, o están en manifold. Pero, Dime. pero, o sea, como que para que algo esté en un manifold, como que tiene que, o sea, como que tiene que haber una función como que parametriza como esos datos, ¿no? No O sea, necesariamente. Ya. porque como que esa espiral Ujú. tiene como una función, pues que solamente depende de un t. Entonces, como es de un t, tiene una dimensión, pues no. Exactamente, ¿cierto? Ya. Ahora, supongamos que los datos no, por supuesto, ahora son datos reales. Supongamos que estamos viendo cómo se mide la temperatura o la presión en función del tiempo, ¿ya? O la presión y la presión y la temperatura. Y ya, entonces vamos a tener dos dimensiones. Entre ellos no están, si bien son independientes la presión de la temperatura, hay una relación entre ellas, más o menos, ¿ya? Entonces los datos no es que sigan una espiral forzosamente, pero sí van a estar más o menos relacionados, ¿ya? Bueno, supongamos que son tres, entonces la temperatura con la presión Ah, claro, no es como una función exacta, pero con- podríamos decir que se podría aproximar a una función. claro, claro. Pero no es exacto. No, no, no es exacto. No es exacto, pero sí hay una relación entre ellos más o menos, de hecho, más o menos relacionada, ¿ya? Por eso no son fuertes, pero algo se parecen, ¿ya? No son totalmente independientes la temperatura de la presión, ¿ya? Hay algo, bueno, no sé, ya un tema físico, ¿ya? Pero espero que me entiendan a qué me quiero decir, que cuando uno captura datos, los datos reales no son datos totalmente, de hecho, si los datos son totalmente independientes, empiezan a ser datos absurdos que no tienen nada que ver, ¿cierto? Como si uno empieza a capturar la temperatura y calculo, claro, además el precio del dólar, claro, no tiene nada que ver la temperatura con el precio del dólar. Y ahí sí que están independientes, pero están independientes en el mal sentido, no, porque no tienen nada que ver, ¿no? Pero se supone que los datos reales usualmente están medio relacionados, y los índices y los datos reales sí siguen esta estructura, ¿no? Claro, o sea, pero no sé si tiene que ver, pero por ejemplo, si tengo unos datos y ya le hago una regresión y como que me da un cierto R, como que yo podría decir esto es un manifold si como que el R es como de cierto valor para arriba. Más o menos, más o menos. Yo diría que la definición de manifold mira, se parece un poco a PCA, cuando vimos PCA un poco, aquí volviendo cuando lo hablamos antes. PCA se refiere a datos que están como estos, ¿ya? Estos datos, si bien eh, están en el plano, se parece a una recta, ¿ya? Claro, por eso decirlo era como que si hago una regresión como que me daría un R como bueno, por así decirlo. Claro, si es que fuera de una recta. Ya, entonces, la idea es que en espacios de dimensión 128 hay espacios de menor dimensión. Uno no sabe si son de 2, de 3 o de 5, pero sí uno tiene que saber que los datos están. Hay dimensiones de más que están relacionadas con las otras, y que en realidad es un espacio de menor dimensión, ¿ya? O dimensión, pero no nominal así del número de coordenadas, sino que dimensiones del manifold en que están, ¿ya? Ahora, por eso no es que uno define una función, pero sí es que están. Hay los datos están en grupos. De hecho, cuando uno dice están agrupados, eh, es porque son espacios de menor dimensión. ¿De? De- ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cómo uno puede testear entonces si los datos están en manifold? Eso es lo que estás diciendo tú ahora. Y que esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber si es que los datos están en espacios de menor dimensión o Claro, no? ¿Ya? Y que, por supuesto, hacer un R, asumir rectas o qué sé yo, tratar de ajustar una recta. Hay una cosa directa y simple, que lo que dice, tratemos de calcular las distancias entre objetos. Si tenemos una nube de puntos, calculemos las distancias entre ellos, entre pares al azar. En realidad, entre todos, pero no hay para qué calcularlos todos, que son muchísimos, ¿cierto? N cuadrado, todos los pares. Pero sí, hagamos un sample aleatorio, ya con eso ya es suficiente. Como vimos antes, en los espacios de baja dimensión hay una alta diferencia entre la distancia mínima y la distancia máxima. En los espacios de alta dimensión, las distancias
empiezan a tender hacia un promedio. Esto es algo de baja dimensión, y esto es algo de alta dimensión. ¿Ya? Están en torno a un promedio. Por la misma razón que vimos hace un rato del paper que hace la demostración de la distancia mínima y el máximo y esas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Con esto, tratando de ver las distancias entre los objetos, podemos saber si es que algo es... Pero vean, esta distancia entre los objetos no está contando las coordenadas, sino que solamente la distribución de los datos. ¿Ya? Si los datos son de un manifold de 2 dimensiones, va a aparecer algo independiente de los vectores sean de 10 dimensiones. Si están en plano entre ellos, las distribuciones de distancia son en un plano, o los objetos están como en un plano, va a ir dando distancias entre ellos parecidas a las del plano. ¿Ya? Entonces lo que dice aquí es que uno puede calcular un indicador y se refiere a la distancia entre la media y la varianza de las distancias. Entonces, la varianza en las distancias, espacios de baja dimensión tienen varianza alta, espacios de alta dimensión tienen varianza baja. Entonces aquí, en este paper, de hecho, este Navarro ahí, el Gonzalo Navarro, ¿ya? Y Ricardo Baez, donde se tiene este paper, es como bien importante en esta área. ¿Ya? Y lo que definen es, pudieron hacer un indicador, y esto se le llama la dimensión intrínseca. Dimensión intrínseca de un dataset. Intrínseca de un dataset. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo, si tenemos espacios dentro de por muy los vectores que sean de dimensión 100, si es que están en un manifold de menor dimensión, se va a notar en este indicador. Y este es un indicador rápido de calcular. ¿Ya? Si los datos estuvieran uniformemente distribuidos, la dimensión intrínseca debiera de dar un número parecido a la dimensión de los vectores, porque están uniformemente distribuidos en esa dimensión. ¿Ya? De hecho, ese puede ser ese 2 de ahí. Ahora que les pregunté, ese 2 tiene que ver ahí como dar a ajustar a los datos a la distancia promedio de datos uniformes. ¿Ya? Hay una razón, hay matemática que no sé qué por qué. Pero la idea es que si tenemos datos de dimensión 100 y están uniformemente distribuidos, calculamos dimensión intrínseca, debería de dar algo parecido a 100. ¿Ya? Pero si tenemos datos de dimensión 100 y calculamos este indicador y nos da 4, en realidad estos datos parecen como si fueran de dimensión 4 uniformemente aleatorios. ¿Ya? Espero que vean, en realidad es una aproximación bien gruesa, pero sí nos permite darnos una idea de que los datos, lo importante para un índice no es la dimensión nominal, sino que qué tan agrupados están los datos, o de otra forma también, si las distancias promedio entre ellos están muy concentradas o están muy alejadas, o están más dispersas. ¿Ya? ¿Ya? Eso es como lo que, digamos, está el mensaje de todo esto. ¿Ya? Eh, eh, bueno, mira, en el ejemplo no le podía calcular la dimensión intrínseca a los índices. Es bien fácil, ¿ya? Calcularlo. Bueno, claro, es bien fácil calcularlo de todos los pares, pero si uno quiere hacer una selección aleatoria, claro, hay que samplear pares y ahí calcular este gráfico. Este se llama un histograma de distancias. Y nos permite estudiar qué tan fácil o difícil es un dataset para indexar. O qué tan cerca de datos aleatorios está. ¿Ya? Eso. Ya, eso es como lo que espero que vean. Y que esto esencialmente está midiendo eh, si es que los datos están en un manifold de menor dimensión a los datos nominales. A la dimensión nominal, si es que la dimensión real, entre comillas, de los datos está muy alejada de su dimensión nominal. Y ojalá que así sea, porque ahí los índices van a ir rápido. Por mucho que tengamos vectores de dimensión 1000, los índices van a aproximar muy bien si es que estas dimensiones, este indicador que nos dice que nos da un valor bajo, es decir, nos da un valor donde las distancias están muy... eh, hay objetos cercanos y lejanos, ¿no? Se ve, como lo decíamos al principio, si los datos están en alta dimensión, los datos tienen una distancia promedio, ¿no? Y aquí se vería si es que está efectivamente tan cerca de una distancia promedio o no. ¿Okay? Ya, este indicador les sería súper útil si lo calcularan hay una pregunta que dice, si es que hay una idea de uno puede saber de antemano por qué cierto dataset va mejor que otro,
para el índice, porque el índice aproxima mejor en un dataset y no tanto en el otro. Acá hay un indicador que uno puede, sin tener que hacer las búsquedas, uno puede ya saber más o menos cómo está el índice. O sea, cómo están los datos, qué tan fáciles de indexar están. ¿Alguna pregunta? Ya. Bien. Para, bueno, esto de la distancia, esto ya lo hablamos. Para finalizar, me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a análisis de datos. En general, me imagino que ustedes, o debieran, porque ya el presente de ir capturando y analizando datos, el concepto de data analytics es como súper. Yo diría que no es- yo diría que está creciendo, ya se está haciendo más importante, y que algo importante es que ustedes van a tener que definir qué datos capturar en algún sistema. Ya, dando vuelta a la hoja de los índices. Ahora, esto de los datos uniformemente distribuidos creo que da para un comentario que dice que cuando uno va a capturar datos, eh, para tratar de analizar un comportamiento, por ejemplo, tengo los datos de los clientes, de clientes de una empresa, y quiero hacer un predictor de si un cliente va a comprar un producto. Predictor típico, típico. Todas las empresas están interesadas en hacer eso, ¿cierto? Saber si llega un cliente o le voy a hacer una simulación de un crédito, saber si es que el crédito lo va a tomar o no. Y eso no lo hace en función de datos que uno tenga del cliente. ¿Cierto? De ingresos y si es que ya tiene deuda, si es que ya ha tomado otros créditos antes. Hay indicadores que uno va capturando de las personas y que eso permite entrenar un predictor, un clasificador para ver si es que va a tomar el crédito o no. ¿Ya? ¿Ya? Y esencialmente estos finalmente son vectores de este estilo, son vectores de dimensión 50 si uno captura 50 atributos, pero la diferencia es que los atributos uno los va decidiendo, ¿ya? Porque uno va diciendo, vamos a tomar claro, el sueldo, el tiempo que lleva en la empresa, o con cuánta empresa ha trabajado, no sé, todo eso, no sé si han pedido un crédito igual tan chicos, pero cuando uno pide un crédito uno le hacen como una especie de ficha ahí y de hecho es el vector de uno, que uno le calcula. ¿Ya? Y, y después uno hace un clasificador que haga con datos de entrenamiento que digan a estas personas sí tomaron el crédito, a estas personas no tomaron el crédito, uno ajusta un clasificador. ¿Ya? En general, para los datos, mientras más datos, mejor. ¿Ya? Mientras más datos capture uno de la persona, hay más posibilidad de uno poder predecir el comportamiento. ¿Cierto? Pero hay algo que hay que tener mucho ojo, y que espero que también sea esto de alta dimensión, es que hay que evitar incluir atributos irrelevantes, ¿ya? O datos que uno sepa que no tienen relevancia. Si uno a los vectores le agrega vectores que no tienen nada que ver con mi objetivo y que es puro ruido, uno está llamando a la maldición de la dimensionalidad. ¿Ya? Uno está igualando todas las personas. Si, por ejemplo, lo que dice, si tengo personas que con crédito y les pido, ya, deme su sueldo, deme claro, créditos anteriores que ha tomado, si tiene casa o qué sé yo. ¿Ya? Pero si uno le pide algo que no tiene nada que ver con el crédito, no sé, pues, ¿qué podría ser? Eh, em, no sé, pues Cantidad de mascotas. No sé. ya, buena idea, claro, como cantidad de mascotas, claro. O cuando chico, el número del el curso de cuando se quebró un pie. Se quebró un pie o no cuando chico. Ahí hay un indicador. ¿Ya? O claro, o edad edad del papá cuando tuvo un hermano. No sé. ¿Ya? ¿Ya? Datos que, si bien son datos que representan a la persona, número de pololas que tuvo, ¿ya? Número de pololas que tuvo, o pololos, si es que es mujer, ¿ya? Que si bien representan a la persona, uno podría argumentar, no, es que mientras más datos quizás ahí hay algo, la verdad es que uno lo único que le está metiendo ruido y, ok, un algoritmo puede darse cuenta que esto no tiene nada que ver con mi variable objetivo, con mi objetivo y que por tanto hay que ignorarlo, pero la verdad es que uno le está solo complicando el tema de más. ¿Ya? Y peor aún, espero que hayan visto esto de las relaciones espurias, no sé si la han visto. Cuando uno captura datos al azar, uno dice, claro, un algoritmo podría darse cuenta que esto no tiene nada que ver e ignorarlo, y por tanto le pongo datos
total, igual se va a demorar un poco más, pero si es que no sirve, lo ignora. Eh, ¿Han visto esto? Esto sí, es clásico del análisis de datos, mostrar ahí las relaciones espurias. De repente, cuando uno le pone datos al azar, de repente salen datos que se correlacionan súper bien con el objetivo, no tienen nada que ver. ¿Cierto? Esto de, si le voy poniendo funciones uniformemente aleatorias, de repente hay un aleatorio que se parece a mi objetivo y parece que es una súper buena relación. Por ejemplo, aquí esto ¿cierto? El consumo de queso comparado con el número de gente que murió eh, colgando de las sábanas, ¿ya? Que se ahorcó de las sábanas, ¿ya? ¿Ya? Y se relaciona súper bien. ¿Ya? Entonces, si le ponemos esto en números de hermanos que que estudiaron medicina como indicador para pedirle un crédito, en alguna de todas esas basuras que uno está pidiendo, de repente podría salir uno que se relaciona con los que sí pidieron crédito y con los que no. ¿Ya? Y me dice, pero encontré indicador, el indicador que nadie sabía que me permite decir eso. La verdad es que eso es pura suerte, pura mala suerte. ¿Ya? Así que ojo también con eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Habían visto todo de las relaciones espurias? Sí. Sí, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí espero que vean esto de las relaciones espurias, relacionárselos con indexamiento. ¿Ya? No, pero aquí, no, perdón, aquí lo que quiero decir es que con indexamientos que no capturen atributos irrelevantes. Es como eso de que correlación como no conlleva causalidad. Claro, claro. En realidad, pero así es, claro, aquí hay cosas que se correlacionan, pero uno puede encontrar cosas al azar que se correlacionan. Ya, claro, pero para el mensaje, para el curso, mi mensaje es mm, no incluir atributos irrelevantes. Lo único que está logrando con las personas, en este caso el crédito equitativo, están logrando que las distancias entre ellos sean todas las mismas, porque le están poniendo coordenadas uniformemente distribuidas. ¿Ya? Y eso hace que después nada va a funcionar porque están llamando a la maldición de la dimensionalidad, a la maldición de la uniformidad más bien. Ese es el nombre, maldición de la uniformidad. Todos los vectores, si tenía ahora 10 que eran coordenadas que eran buenas, porque tiene que ver con, no sé, si ha pedido crédito antes o su sueldo, qué sé yo, y después le pongo 100 coordenadas que son pura basura de sus datos de sus amigos, de cuando era chico, estoy arruinando el dataset. Después no voy a poder encontrar esas coordenadas buenas, que son las que permiten diferenciar a las personas. Estoy igualando a todas las personas. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, bueno, ya, eso era que es un concepto de data analytics y que tiene que ver con esto de indexamiento. Bien, ya, era lo que esperaba comentarles de alta dimensión, de alta dimensionalidad. Ya, ¿alguna pregunta entonces? ¿No? Ya. Para la próxima clase, no, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre evaluación de efectividad. ¿Ya? Y recuerda que en la tarea 1 y 2 yo les mandé unos indicadores de les mostré da un evaluador y he calculado unos indicadores, Precision, Recall, F1, MRR y varias otras cosas, eso se lo voy a explicar en la próxima clase. ¿Ya? Y, y, y me acabo de acordar que no le subí el mini control ya, de esta semana, se lo subo ahora, hay que hacer unos ejercicios de eso, y hay un ejercicio también. Profe, Dime. ¿cuándo va a dar la opción de cómo volver a mandar mini control? Sí, esperaba hacerlo ahora. Ahora y también incluyendo ahí como en la semana de descanso si quieren ponerse al día también. Ah, ya. Es que me había quedado muy atrasado con mis controles, pero ya lo hice y los quería enviar entonces. Ya. Sí, sí, Enviarlo. sí, yo creo que para semana enviarlos ahora. Ahora que ya se han acumulado como 3 más o 4 más. Ya, sí, manda. Ya, bien, súper. Eso, ya, eso. Entonces vemos un poco de unos ejercicios que les va a interesar para el mini control. Los vemos el viernes y explicar un poco cómo eran estos evaluadores, cómo se hacen. Y eso. Ya, ya, eso. Quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias. Nos vemos el Chao, viernes. profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.